Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco afirma que oración, anuncio y misión son 3 caminos para cuidar de las vocaciones. Y pide, aunque caigamos, siempre podemos levantarnos porque Jesús nos sostiene. El Papa bendice y firma el símbolo del Congreso Eucarístico 2024. Y señala el individualismo y relativismo como desafíos pastorales. También exhorta a no acostumbrarse a las guerras en el mundo. Y reitera su rechazo a las armas nucleares y afirma, ofrecen solo una ilusión de paz. El arzobispado de Puebla prepara albergues ante una posible erupción del volcán Popocatépetl. Asesinan a sacerdote a balazos a bordo de su automóvil en Michoacán. Obispos exigen investigación exhaustiva tras el asesinato del sacerdote agustino en México. Y por último, intentan asesinar a arzobispo al terminar la misa en Catedral de Durango. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Amigos radioescuchas tan queridos, como cada semana es un gusto estar juntos a través de la radio en estos servicios informativos de Ver y Creer. Tendremos el gusto de acompañarle Marisa O'Farrill y Roberto Farril en las voces informativas. Pues la noticia de la semana, Marisa, tan lamentable, pues el asesinato del sacerdote agustino Javier García Villafaña en una carretera que va de Cuitzeo a Guandacareo en Michoacán. Toda la orden de los agustinos están destrozados, hechos pedazos, sin alguna razón. Pues que Michoacán es muy peligroso. Sí, pero que sea muy peligroso no justifica eso, ¿no? Y no, pues no. No hay razón alguna. No. Muy lamentable. Nos unimos a la tristeza que embarga a la orden de los agustinos y pedimos al Señor por el eterno descanso del Padre Javier García Villafaña. Tenemos para usted más noticias. Comenzamos con la información. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Noticias que comenzamos con información del Papa Francisco para enterarle que recibió en audiencia a los miembros de la familia vocacionista y les pidió que en sintonía con su carisma de ofrecer un servicio a todas las vocaciones, se dediquen a la evangelización para ayudar a las personas en el discernimiento espiritual. Oración, anuncio y misión, estos son los 3 caminos necesarios para cuidar de las vocaciones que tanta falta hacen hoy, insistió el pontífice. También les instó a sembrar, preparar, hacer crecer y acompañar las vocaciones partiendo del ejemplo de su fundador, San Justino María Rusolilo, apóstol de las vocaciones canonizado en mayo del año pasado. En la audiencia general, el Papa Francisco propuso como ejemplo de evangelización al santo coreano Andrés Kim Tae-gon, quien nos enseña el valor de volver a levantarse cuando uno se cae. El Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico y recordó la figura del primer mártir y primer sacerdote coreano, San Andrés Kim Tae-gon. Definió a este santo como un gran ejemplo de pasión por la evangelización y destacó que la evangelización de Corea fue realizada por laicos que transmitieron la fe, pues no había sacerdotes.
Francisco llama a la solidaridad con todos los que sufren en China, tanto pastores como fieles, compartiendo sus alegrías y esperanzas. Tras la audiencia general del pasado miércoles, instó a los fieles y peregrinos a unirse a la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China. En esta ocasión, dijo, deseo recordar y expresar mi cercanía a nuestros hermanos y hermanas de China, compartiendo sus alegrías y esperanzas. Un pensamiento especial también va a todos los que sufren, pastores y fieles, para que en la comunión y solidaridad de la Iglesia Universal encuentren consuelo y aliento. Tras la audiencia general del miércoles 24 de mayo en la Plaza de San Pedro, el Papa bendijo y firmó el Evangeliario que ha sido elegido como símbolo del 53º Congreso Eucarístico Internacional Quito 2024. Mostrando así su cercanía al evento. Al mismo tiempo envió su bendición al Ecuador y aseguró que reza por la paz en el país sudamericano. El arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, fue el encargado de presentar este importante símbolo al pontífice durante el tradicional besamanos en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre recibió a los participantes del 38º capítulo general de los misioneros de la Compañía de María, ante quienes indicó que aún persisten los desafíos pastorales que afrontó en su tiempo su fundador San Luis María Griñón. También hoy los desafíos pastorales no faltan, por ejemplo el individualismo que encierra a cada uno en su pequeño mundo, el relativismo y el hedonismo que hacen del placer o del beneficio personal el criterio de toda elección, el egoísmo consumista que marchita el corazón de los ricos y crea desigualdades injustas en detrimento de los pobres. El Papa exhortó a las personas a no acostumbrarse a los conflictos y a la violencia que ocurren en diferentes partes del mundo, como las guerras que ocurren en Sudán y Ucrania. En sus palabras posteriores al rezo del Regina Coeli, el pontífice lamentó que a un mes del estallido de la violencia en Sudán, la situación sigue siendo grave. Al alentar los acuerdos parciales alcanzados hasta ahora, renuevo mi sentido llamamiento a que se dispongan las armas y pido a la comunidad internacional que no escatime esfuerzos para hacer prevalecer el diálogo y aliviar el sufrimiento de la población, expresó en Santo Padre entre los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. En más del Papa, reiteró su condena y rechazo a las armas nucleares en una carta enviada al obispo de Hiroshima, Monseñor Alexis Mitsuru Shirahama, con ocasión de la cumbre del G7 que se lleva a cabo en esta ciudad japonesa, Hiroshima. Del 19 al 21 de mayo, los líderes de 7 de las potencias económicas mundiales se reunieron en Hiroshima para tratar en 8 sesiones la agresión de Rusia contra Ucrania, el desarme y la no proliferación de armas nucleares, entre otros temas. Francisco se reunió en la tarde del pasado lunes 22 de mayo de forma privada con 200 obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, quienes participaron en su 77ª Asamblea General hasta el jueves 25 de mayo. Durante 3 horas, el Santo Padre escuchó las preguntas de los obispos italianos reunidos en el aula nueva del Sínodo del Vaticano. Con ellos habló de temas actuales como la paz, la disminución de vocaciones, las ideologías o la situación de los pobres y refugiados, según informó Vatican News. El próximo miércoles 7 de junio, el día de mi santo, el Papa Francisco se reunirá con la Congregación de los Misioneros de la Consolata con motivo de la celebración de su 14º capítulo general en Roma. El superior general de la congregación, el padre Stefano Camerlengo, inauguró oficialmente el 22 de mayo el 14º capítulo general que se desarrollará hasta el 25 de junio. El tema central del encuentro lleva por nombre «Serán mis testigos hasta los confines de la tierra».
La Plaza de San Pedro del Vaticano acogerá el próximo 10 de junio un encuentro mundial sobre la fraternidad humana, al que asistirá el Papa junto a miles de jóvenes y 30 premios Nobel. Este evento ha sido organizado por la Fundación Vaticana Fratelli Tutti, en colaboración con la Basílica de San Pedro, el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y el Dicasterio para la Comunicación, y tendrá lugar el sábado 10 de junio bajo el tema Not Alone, no solos. En otras noticias, la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó las modificaciones que el Papa Francisco ha realizado en la oficina del Auditor General en caso de sede vacante, con el objetivo de adecuarse a lo establecido en los estatutos de 2019 de dicha oficina y en la Constitución Predicate Evangelium. A través de un rescripto redactado tras la audiencia concedida al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, Francisco aclara que esta institución económica encargada de llevar a cabo la revisión contable de organismos de la Santa Sede y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano continuará con su función en ausencia del pontífice. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Mientras tanto, vamos a darle la crónica de la audiencia general, la catequesis del Papa, el pasado miércoles 24 de mayo. El Papa Francisco dijo lo siguiente. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia quiero presentarles otro testigo del celo apostólico, y esta vez nos llega de tierras lejanas. Efectivamente, San Andrés Kim Taegon fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Destaco dos escenas que nos dan prueba de este celo. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta, resumiendo en dos palabras su identidad. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulo de Jesús. Es muy interesante que sea este el resumen de todo lo que se puede decir. Ya en ella supone la vida del Evangelio y testimoniarlo. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista, caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado, cayó por la tercera vez. Pero una mano amiga lo ayudó y lo empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor el celo que movió a San Andrés, que el Señor nos dé la fuerza de su Espíritu Santo, que en este tiempo pedimos con especial intensidad para testimoniar su Evangelio en lo cotidiano, simplemente siendo discípulos de Jesús en la vocación a la que Dios nos llamó. Pidámosle también que sea siempre ese amigo que nos sostiene en las debilidades para perseverar en Él, perseverar siempre en el camino del bien hasta el final. Que el Señor los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Ahora hacemos una pausa, queridos amigos, y regresamos con una entrevista que nos han pedido mucho, que hablemos acerca de la divina voluntad. Ay, qué bien. Y voy a tener el gusto de conversar con el doctor Salvador
Tomasini, que pues es en México como el gran conocedor de la divina voluntad, y de Luisa Picarreta, la vidente de la divina voluntad. Después de esta pausa, volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. En más de los servicios informativos de Ver y Creer, ya había comentado, como usted nos lo pidió, que tratáramos el tema de la divina voluntad. Busqué al doctor Salvador Tomasini, quien desde hace muchos años en México pues ha dado miles de conferencias acerca de este tema, así que recibo con afecto al doctor Salvador Tomasini para hablar en torno a Luisa Picarreta y a la divina voluntad. ¿En qué consiste, doctor Tomasini? ¿Cómo puede usted definir esta divina voluntad, lo que nuestro Señor le dio a conocer a Luisa Picarreta? Bueno, es relativamente muy sencillo si entendemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea con una santidad totalmente diferente a la que conocemos en la actualidad. En la actualidad, la santidad del ser humano se basa en virtudes, se basa en prácticas de actos de nuestra voluntad, acercándonos a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, aceptando todo lo que Él nos ha revelado, en fin. Pero no tomamos en cuenta la santidad original, que la santidad original fue creada por Dios en Adán. Cuando Dios crea a Adán, o sea, forma la figura con el barro de la tierra, pero para darle vida se insufla, o sea, se pone Él en el hombre para darle vida. Y en ese momento Adán empieza a vivir y es creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Ya con esa idea en su Hijo Jesucristo, quiere decir que la imagen, la idea, la forma de Jesús, del Verbo encarnado, ya existía en la mente de Dios. Entonces toma esa imagen y forma al hombre, pero ahora para que sea semejante, tiene que darle parte de su naturaleza divina, para que el hombre pueda actuar igual que Dios. Dios quiere un reino en este mundo en donde pueda entablar una relación de amor entre Él y su criatura. Una relación de amor que debe estar a la par. O sea, amor divino nos da, amor divino deberíamos regresarle. Y para eso necesitamos forzosamente la naturaleza divina en nosotros. Esto que parece así medio difícil de poderlo aceptar y hasta parecería como algo fuera de contexto en nuestra doctrina, si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí nos marca perfectamente que Dios nos quiere dotar con su naturaleza, con su vida divina, con su divinidad, con sus obras, con sus atributos, y que nos quiere volver una sola cosa con su Hijo Jesucristo. Nos habla también el Catecismo de la Iglesia de que Jesús quiere venir y formar vida en nosotros para que nosotros podamos repetir su vida aquí en este mundo. O sea, eso es doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué pasó en el paraíso terrenal? Se le pone una prueba a Adán porque todos estos dones que le habían sido entregados eran dones, pero necesitaba él aceptarlo voluntariamente, no tenerlo forzado. Le ponen una prueba, todos sabemos qué prueba, el comer el fruto, sabemos qué pasó en esa prueba, o sea... Para eso se requiere de darle voluntad, porque Así ponerle es. unas pruebas a una persona sin que tenga voluntad, de nada sirven las pruebas. Así es. Entonces, ahí hay una voluntad divina que Dios expresa, y hay una voluntad humana que ejecuta libremente. Así es. ¿Sí? Lo ideal es que la voluntad humana se configure con la voluntad divina, Que acepte. y esta es la divina voluntad. Entonces nosotros, nuestro ideal es hacer la divina voluntad. Vivir con ella. Vivir con ella. Esto se pone mejor, oiga. No solo es hacer, fíjese qué maravilla. Ya no solo es hacer la voluntad de Dios, sino que es vivir
la voluntad de Dios. Y todo esto, Dios se lo reveló a Luisa Picarreta. A Luisa Picarreta. ¿Dios solamente Dios? Bueno, Dios es Jesús, es María, o sea, alguna vez algún santo, San Juan, no recuerdo ahorita el nombre del otro, pero generalmente es Jesús. Y es un conjunto de revelaciones. Así es. Y de visiones. Y de visiones también. Entonces, a toda revelación y a toda visión le corresponde siempre un vidente. En el caso del reino de la divina voluntad, la vidente es Luisa Picarreta. Doctor Tomasini, ¿nos puede usted describir cómo fue esa experiencia mística, ese fenómeno, ese recibir las revelaciones en el caso concreto de Luisa Picarreta? Ella, cómo vivió todo este largo y constante periodo de revelaciones celestiales. Bueno, lo primero, o sea, yo quisiera aclarar que Luisa no la podríamos catalogar como una vidente, ¿sí? Porque vidente es alguien que ve, o sea, nada más se le muestra en escena, se le muestra algún pasaje de la historia o de la vida de Jesús. Luisa lo vive. Luisa es una persona que Jesús le pide una entrega total y le pide que se convierta en alma víctima. Y para eso le pide que permanezca en cama sin levantarse el resto de su vida, 64 años, pasa en cama. Durante ese tiempo, cuando Jesús se presenta con ella, Jesús se funde en ella, o sea, se interioriza en ella, y eso la hace quedar rígida totalmente, sin sentidos, o sea, pierde los sentidos, queda rígida, y en ese momento Jesús sale junto con el espíritu de Luisa, y es donde él le explica todo esto, o sea, le va dando las revelaciones, la lleva a ver lugares, la lleva a ver su pasión, la lleva a estar en diferentes épocas. ¿Ve su pasión? Sí, ve su pasión. ¿O vive su pasión? Ve su pasión y vive su pasión. Entonces también ve. Sí, pero no es una visión, sino es ella va al lugar en donde está pasando aquello, ella está junto con Jesús en el huerto, ella está junto con Jesús en la cruz, ella está junto con Jesús en la gruta cuando nace, ella está con Jesús a donde Él la lleva. Es decir, desde la perspectiva de Jesús, ¿ve el desarrollo de los acontecimientos? Ve el desarrollo de los acontecimientos, no es, bueno, digamos desde la perspectiva, yo diría que lo ve realmente. Ajá. Está situada en el lugar, en el momento, ¿sí? Para eso para entenderlo, tendríamos que entrar en el concepto del acto único de Dios. Y en el acto único de Dios no hay pasado ni hay futuro, es un eterno presente. Por lo tanto, todo está ahí en acto. Por eso es que Jesús la puede llevar a esos momentos y estar ahí presente con Él, ¿sí? Por eso es que no es una vidente en el sentido estricto, sino más bien es una vivencia que Luisa tiene y en algunas ocasiones con Jesús dentro de ella, Jesús viviendo dentro de ella y participándole de sus mismos sentimientos, de sus mismas angustias, de sus mismos dolores. ¿Por qué ella? ¿El Señor se lo dice alguna vez? ¿Por qué tú? Porque es la persona, según Jesús, la más pequeña que ha encontrado. Ajá. O sea, hay una constante, ¿verdad? O sea, el Señor se revela precisamente a personas pequeñas. Ajá. Juan Diego, ¿no? San Juan Diego le pregunta, búscate otro. No, tú, tienes que ser tú. Así es. Ajá. Y a Luisa le dice lo mismo, dice, eres la más pequeña que he encontrado. Y simplemente es voluntad de Dios escogerla a ella, ¿sí? Volviendo al reino de la divina voluntad, doctor Tomasini, decíamos al principio del programa que es una espiritualidad, es decir, va más allá de conocerlo y de estudiarlo y de saber el suceso, sino parece que es algo constante, continuo que hay que vivir. ¿Así es? ¿Cómo? Es un regresar al punto de origen. Volvemos a lo que comentábamos. En el momento que Adán cobra vida
gracias a que le dan una voluntad, como usted dijo, una voluntad humana libre, capaz de poder vivir sin la unión con Dios. Eso es importante. Y le dan también la participación de la vida divina y le dan la participación de la voluntad divina. Ahora, ¿por qué la voluntad divina? Toda vida requiere de una voluntad que la lleve a hacer sus acciones, o sea, que la lleve a crecer. Y dependiendo de la voluntad que motive esos actos, es el tipo de vida que va a llevar. Nosotros tenemos una voluntad humana. Nuestros actos son voluntad humana. Por lo tanto, nuestra vida es una vida humana. ¿Sí? Dios tiene una voluntad divina y todos los actos que Dios realiza son motivados por la voluntad divina. Por lo tanto, todos sus actos son actos divinos. O sea, entonces, la voluntad divina, Dios nos la dona para hacer crecer la vida divina que puso en nosotros. Me recordó a San Juan de la Cruz, que dice, vida de Dios viviría, refiriéndose a la criatura humana. Uh-huh. Estamos llamados a vivir la vida de Dios, solo que eso lo vemos después de morir, y usted lo ve antes de morir. Uh-huh. Vámonos. ¿Cómo nos resuelve la expresión de nuestro Señor en Getsemaní, hablando con el Padre, hágase tu voluntad y no la mía? Uh-huh. Desde la perspectiva, claro, de las revelaciones a Luisa Picarreta. Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, porque vamos a tomar el contexto. ¿Qué está viviendo Jesús en el huerto? La vida de todos nosotros. O sea, Jesús toma nuestra vida, toma nuestros pecados, y es lo que está reparando. Él está continuamente reparando y dándole al Padre lo que nosotros no le dimos. En el huerto es el sufrimiento en donde se juntan todas nuestras vidas, nuestros pecados en Él, y lo que más le duele y lo que más lo atormenta es que el hombre se ha salido de su voluntad. ¿Sí? Entonces, Jesús toma a toda la humanidad en Él y le ruega al Padre que ya no se haga nuestra voluntad. Jesús está hablando a nombre de todos nosotros. Jesús está hablando a nombre de toda la humanidad y le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta voluntad. ¿Sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pase de mí este cáliz y no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no es una petición de que no pase Él por lo que tiene que pasar, que es como se ha entendido, como una petición de misericordia, ¿sí? No, sino es una petición a nombre de toda la familia humana para rogarle al Padre que ya no se haga la voluntad humana en nosotros. Y entonces este es el cáliz, este es el sufrimiento, una humanidad que insiste en hacer su propia voluntad y no la divina. Así es. Oiga, esto que nos acaba de decir es maravilloso, doctor Tomasini. Esto es sensacional. Nunca lo había visto así. O sea, no se trata de cumplir la voluntad de Dios. Se trata de vivir con la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que Dios quiere, lo quiere el hombre, y lo que quiere el hombre, lo quiere Dios. Lo que hace Dios, lo hace el hombre, y lo que hace el hombre, lo hace Dios. El estar aquí es algo casual. Es voluntad de usted invitarnos. Es voluntad nuestra el decir voy. Sí, pero ahora el punto es vivirlo en la voluntad divina. Darle vida a la divina voluntad en esto que estamos viviendo. Y si lo que hacemos es algo indigno, indebido, ¿también es voluntad de Dios? No podemos decir que Dios nos manda eso, pero la voluntad de Dios se manifiesta en 4 formas. La primera forma es una forma permisiva. Dios permite todo. Dios aunque permite, no quiera todo, lo permite todo. Claro, si no, no podríamos pecar. Permite la acción del demonio. Claro. Entonces,
la acción indigna entraría como voluntad permisiva de Dios. Ahí Dios no concurre, pero de todas maneras es voluntad permisiva. ¿Sí? Ya, perfecto. De una vez las otras tres, rápido. Bueno, la siguiente es una voluntad querida. Ajá. Cuando Dios quiere algo de alguien, por ejemplo, que Dios hubiera querido que usted fuera sacerdote, y le tiene preparada todo un paquete de gracias, de dones para esa misión, pero la decisión se la deja a la persona. Y entonces la persona decide decir sí y Dios le entrega todo aquello, o la persona dice no, y entonces eso no lo entrega, pero no hay culpa. Simplemente fue una decisión de la persona. El mejor pianista del mundo, que cuando llega al cielo, pues era un bolero, ¿no? Pero era el mejor pianista. O al revés, para que sea más fácil, ¿no? Luego, la tercera es la voluntad ordenada. Ahí cuando Dios da una orden, y si no se cumple, ya lleva una pena, ya hay una culpa. Son los mandamientos. Y la cuarta forma, que es esta, es la voluntad obrante en una criatura. Cuando la voluntad divina entra con permiso de la criatura y toma posesión de todos los actos de la voluntad humana, y la voluntad humana lleva a cabo su acto y la voluntad divina pone todo lo suyo en ese acto. ¡Ah! ¡Cuánto miedo nos da a todos el hablar de posesiones satánicas! Pero es siempre tan interesante, yo lo he visto en este programa, pero cuánto temor, ¿no? Que el demonio entre en alguien. Lo que usted acaba de escuchar, pero es divino. ¿Qué le parece? Que Dios entra en una persona y entonces esa persona está haciendo la voluntad de Dios. Conviene leer un poco la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, donde él nos dice que ya somos hijos de Dios. Aquello que había manifestado en el prólogo, que Jesús nos iba a dar el poder de llegar a ser hijos de Dios, aquí nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer no lo conocemos. Sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. O sea, tal cual es, con una voluntad humana, con una voluntad divina, con una vida humana y una vida divina. Eso es lo que el hombre debe ser. Gracias, doctor Tomasini. Gracias. Ya sabemos ahora más de la divina voluntad y de Luisa Picarreta, la vidente, de estas experiencias místicas conocidas como la divina voluntad. Hacemos otra pausa y regresamos para entregarle a usted noticias de América y de México y también para relatarle cómo fue la muerte de San Juan Bautista. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos ahora con más noticias, los sucesos ocurridos en México. Entre estas noticias, pues lo que le comentaba al principio de este programa, ¿no? El lamentable asesinato del sacerdote agustino Javier García Villafaña. Así que nuevamente sea usted bienvenido a más información. El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, difundió en un comunicado los 10 albergues que está preparando la Iglesia Católica en caso de una grave erupción del volcán Popocatépetl. De acuerdo a un comunicado emitido, la arquidiócesis señala que los albergues se ubicarán en diferentes parroquias, que se sumarán a los centros de acogida que establecerá el gobierno del Estado de Puebla. La Arquidiócesis de Puebla precisa asimismo que su objetivo es salvaguardar la vida de las personas que habitan cerca del volcán y eventualmente tendrían que evacuar sus comunidades. En una lamentable noticia que nos ha consternado, sobre todo a la familia agustiniana, entre ellos me cuento, le informo que el sacerdote agustino Javier García Villafaña fue asesinado a balazos a bordo de su automóvil en la carretera Cuitzeo-Guandacareo en Michoacán la tarde del pasado lunes 22 de mayo. El padre García Villafaña era párroco de San Marcos en la localidad de Capacho en el municipio de Guandacareo.
A través de Facebook, la Arquidiócesis de Morelia, a la que pertenece la parroquia de San Marcos, confirmó la muerte de Fray Javier García Villafaña, aunque no se refirió al crimen. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó consternación y dolor por el asesinato del sacerdote agustino Javier García Villafaña en la tarde del 22 de mayo y exigió una investigación exhaustiva y transparente. Condenamos enérgicamente este acto de violencia que no ha arrebatado una vida, sino que también atenta contra la paz y la justicia en nuestra nación, expresaron los obispos mexicanos. Es un recordatorio doloroso de la grave situación que enfrentamos como sociedad, en la que la presencia del crimen organizado y la impunidad continúan amenazando la vida y la seguridad de tantos, añadieron. En otra lamentable noticia, pero gracias a Dios salió bien librado, le informo que un hombre de 80 años intentó asesinar al arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendáriz, dentro de la catedral, al concluir la celebración de la Santa Misa del mediodía del pasado 21 de mayo. El ataque se produjo dentro de la sacristía. El agresor fue posteriormente arrestado por las autoridades municipales. Tras el fallido intento de asesinato, Monseñor Armendáriz, a través de Twitter, agradeció a Dios, a la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción y a los santos mártires que en su fiesta me han protegido de esta agresión contra mi integridad física en la sacristía de la Catedral de Durango. Así lo manifestó Monseñor Faustino Armendáriz. Más de 7,000 mexicanos han firmado una campaña lanzada a través de la plataforma Actívate, exigiendo a las autoridades que se creen protocolos para defender la libertad religiosa en México. En medio de una serie de ataques registrados en las últimas semanas y el reciente intento del asesinato del arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendáriz, Uriel Esqueda, líder de campañas de la plataforma Actívate, condenó los ataques cometidos contra los cristianos en México en los últimos meses y lamentó que se ha tomado el derecho humano a la libertad religiosa como de menor importancia. En otras noticias, le informo que un grupo de católicos denunciaron que fueron expulsados de un centro comercial en Guadalajara tras asistir a una función de la película Mirando al Cielo sobre la vida del santo mártir cristero San José Sánchez del Río. La denuncia fue difundida a través de redes sociales por Carilú Valdés, una de las personas que se encontraban en el centro comercial Grand Plaza Fashion Mall, cuando los agentes de seguridad les exigieron abandonar las instalaciones. La Conferencia Episcopal de Colombia condenó el asesinato de 4 niños del pueblo indígena Muruy a manos de un grupo disidente de la guerrilla narcoterrorista de las FARC en la Amazonía de este país. Los obispos de Colombia expresamos nuestra voz de rechazo a estas acciones inaceptables e invitamos al país a reflexionar y actuar con la decisión de lograr definitivamente la anhelada paz, indicó la Conferencia Episcopal de Colombia. En otra lamentable noticia, le informo que la policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua trasladó e investiga a 2 sacerdotes de la diócesis de Estelí, conocidos por su cercanía y su apoyo a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien se encuentra encarcelado por el régimen y acusado de traición a la patria. En un comunicado, la diócesis de Estelí informó que el padre pastor Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la parroquia Divina Providencia de Jalapa, y el padre Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de Catedral de Estelí, han sido requeridos por la Policía Nacional el sábado 20 y lunes 22 de mayo, respectivamente. Pues pidamos por ellos dos, el padre Leonardo Guevara Gutiérrez y el padre pastor Eugenio Rodríguez Benavides.
A fines de abril, un escándalo de abuso sexual de grandes proporciones sacudió a la iglesia en Bolivia, luego de que un informe del diario El País señalara al jesuita Alfonso Pedrajas Moreno, fallecido en 2009, de haber cometido abusos contra menores durante su ministerio. El 19 de mayo de 2023, Wilfredo Chávez, procurador general del Estado, informó en conferencia de prensa que hasta el jueves había 23 sacerdotes implicados en casos de abusos en el país. También aseguró que el organismo acompañará cada proceso iniciado en la Fiscalía. En más noticias de México, le informó que un refugio católico de la Ciudad de México hizo un llamado urgente a la solidaridad al enfrentar actualmente una masiva afluencia de migrantes que rebasa el 600% de su capacidad. Se trata de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas, que se encuentra a cargo de la Congregación Mexicana de las Josefinas. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, la hermana Magdalena Rentería, directora del Centro de Acogida para Migrantes, afirmó: está adaptado y acondicionado para 100 personas, pero actualmente recibimos hasta 700 personas más por día. Cientos de peregrinos visitaron un monasterio de monjas benedictinas en la zona rural de Missouri, en los Estados Unidos, luego de que se difundiera la semana pasada la noticia de que los restos recientemente exhumados de su fundadora parecen estar incorruptos. El cuerpo de la religiosa se retiró de un simple ataúd de madera luego de 4 años de su fallecimiento. La hermana Guillermina Lancaster fundó la Congregación de las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles, en 1995 a la edad de 70 años. Para fundar su propia congregación, la religiosa optó por dejar su comunidad, las Hermanas Oblatas de la Providencia, donde estuvo por 50 años. Qué lamentables noticias, ¿no? Cada vez están peores las noticias en el mundo y en México también. Y pues además de la lamentable muerte del sacerdote de la Orden de los Agustinos, Javier García Villafaña, además este atentado al arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendáriz, quien al terminar la misa, en la sacristía, un tipo se la aventó con un cuchillo en mano, lo evadió, lo esquivó y gracias a eso salvó la vida. Ay, es que hay gente tan enferma. Qué noticias tan terribles. Bueno, pues en otro tema escuchemos el editorial del día de hoy, que hoy tiene como título La muerte del Bautista. Dos fueron las causales que engendraron la muerte del Bautista: el odio de una mujer adúltera que se había hecho consorte del rey Herodes y la persuasión que como profeta Juan ejercía en el pueblo, desafiando las maniobras del monarca. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías lo aborrecía y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y lo protegía, y al oírlo quedaba muy perplejo, y lo escuchaba con gusto. Las acusaciones de Juan acerca del quebrantamiento de la ley divina por parte de ella le recordaban al pueblo su ilegitimidad, cuya única solución era la renuncia a su promiscua infidelidad. No dispuesta a retirarse, ella planteó la eliminación del profeta para poner fin a sus denuncias. Herodes ya estaba convencido de poner fin a esa relación ilícita que tanto daño le estaba infligiendo y aprovechó el confinamiento de Juan para exhortarlo a que se hiciese su aliado a cambio de recuperar su libertad. Pero el Bautista era un hombre libre y orientado por el Espíritu. En nada le aprovecharía a Herodes asesinar a un profeta. Más ventajoso le resultaba conversar con él para enterarse de las cosas que se decían de su reino. Sus visitas a su prisionero en las mazmorras eran más frecuentes, y en su mujer crecía la tensión por la incertidumbre de verse desplazada, una angustia que excitaba en ella su odio al profeta. Y llegó el día oportuno,
cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. En su banquete, el anfitrión se regocijó a sí mismo ostentando su poder y su riqueza ante sus invitados, los influyentes y poderosos de su mundo. De pronto apareció Salomé, la sobrina e hijastra del rey, espléndida y afrentosa. Mas que su danza le cautivó la joven mujer y apeteció su cuerpo. El rey entonces dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino». Salió la muchacha y preguntó a su madre: «¿Qué voy a pedir?». Y ella le dijo: «La cabeza de Juan el Bautista». Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Antipas quiso lucirse y prometió concederle lo que ella le pidiera. No le ofreció dividir su reino en dos, sino compartir su reinado con ella, convertirla en su reina. Herodías, rivalizando con la lozanía de su hija, se vio marchita y optó por un acto de terror que además consumaría la derrota de su acusador, y soltó el embate final: «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairar la causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. La fiesta se convirtió en un banquete mortal, llegando a su fin con el terror de la muerte del último profeta. El verdugo descargó golpes de espada sobre el cuello de Juan, y luego de cortar con una daga lo que todavía unía su cabeza al cuerpo, la separó para colocarla en una charola que no le entregó a Herodes, sino a la que se había hecho dueña de su voluntad, y ella a su vez se la dio a su madre, trazando así la ruta del poder. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Herodes es hoy figura de un caprichoso rey. Juan es el primer santo contemplado por Dios en el plan de salvación para que supiera escucharlo y servirlo a fin de preparar el camino del Mesías, bautizando con agua a quien luego nos bautizaría con el Espíritu de Dios. Y aquel Juan, a quien Herodes hizo decapitar, fue reconocido por Jesús como el más grande de los hombres. Y hasta aquí el editorial y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión del Pulso del Papa. Lo esperamos la próxima semana. Y hemos tenido el gusto de estar con usted en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía. Miguel Ángel, ya se va a estrenar tu película, mi querido Mike. Ya se estrenó. Ya. San Miguel conoce al Arcángel, una película producida en Polonia y ya está en Cinemex. Cinemex nada más. No todos los conjuntos, ¿no? Hay que buscarlo y hay que apoyar el cine católico. Sí. Y vamos a conocer más de este poderoso Arcángel. Qué padre. San Miguel. Uh-huh. Vamos, ¿no? Vámonos. Y ya unas palomitas, ¿no? Ay, sí, qué rico. ¿Te gustan al natural o con mantequilla? No, ¿Cómo? Así, las especiales. ¿Cómo qué? De sabores así que tienen. Con Doritos. Ándale, sí, me encanta, me fascina. Bueno, vamos al cine a ver San Miguel conoce al Arcángel. Y en las voces informativas hemos estado con usted, Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Le abrazamos de todo corazón y le deseamos que Dios le guarde. Gracias y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano.
Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.